¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí comenzamos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Ok, gracias. muy bien. Ya, entonces voy a comenzar a compartir pantalla y comenzamos. Ya, lo primero les voy a explicar cómo tienen que enviar su tarea, ¿ok? Es lo... Esto es rapidito, así que entonces en un momento lo hacemos. Lo que les pide la tarea es realizar tres algoritmos, ¿verdad? El declarar variables con tipos de datos diferentes, realizar un algoritmo para calcular un área y realizar un algoritmo que reciba dos números por teclado. ¿Cómo lo van a hacer? Simplemente se van a PCInt y bueno, crean tres archivos, ¿no? Uno para cada algoritmo. Y aquí por ejemplo es el algoritmo uno. El nombre no importa, pueden poner simplemente pregunta uno, algoritmo uno, pregunta 2, respuesta uno, respuesta 2, no importa, ¿ok? 3. Entonces aquí adentro ustedes escriben todo su código. Código. Y una vez que han terminado, se crean una carpeta. Y lo que les pide, ¿verdad? Sí, se crean una carpeta. Por ejemplo, vamos a crear aquí una que sea tarea uno. Y dentro de esta carpeta guardan todos los archivos que han creado. Entonces esto simplemente lo guardan, buscan la carpeta que han creado, aquí está, y le ponen algoritmo uno y lo guardan. Y lo mismo con todos los demás. Algoritmo 2 y algoritmo 3. Y ya está. Entonces una vez han creado sus tres ejercicios, los han guardado en una carpeta, etcétera. Entonces ya lo van a tener acá y a veces Classroom les deja subir la carpeta así como está. No les da ningún problema, pero a veces no les deja. Entonces si no les deja, le hacen clic derecho y lo van a comprimir. Y la carpeta comprimida ya les deja enviar. Ese no les va a marcar ningún error. ¿Ok? Y así de sencillo es para poder enviar la tarea. Lo importante son estos tres, ¿verdad? Así que... Ya, eso sería cómo se tiene que enviar la tarea. ¿Alguna duda de cómo hay que enviar? Am, Buenos días, Auxi. Entonces, directamente desde la misma, desde el mismo programa se guarda, ¿no? Sí. El, Por ejemplo, aquí ya vamos a crear el ejemplo. Le das aquí a archivo y le das a guardar. Y aquí te pregunta dónde quieres guardarlo. Digamos que la tarea hubiera tenido 4, entonces algoritmo 4 y le das a guardar. Y ya está. Entonces se va a guardar Está acá. bien. Muchas gracias. Dale, no hay por qué. ¿Alguna otra duda? Si es que no tuvieran PCInt porque están en celular o no tuvieran computadora, lo que hacen es, bueno, si fuera celular, yo creo que pueden hacerlo en un notepad. Déjenme revisar eso. Bueno, si no pueden hacerlo en computadora, lo que hacen es en una, ¿cómo se llama? En las notas que se pueden hacer en el celular. No recuerdo el nombre exactamente, lo voy a buscar. Bueno, a menos si tienen un Samsung, se llama Samsung Notes. Y ahí les permite escribir. Obviamente ahí no tienen ninguna ayuda y van a tener que escribir manualmente todo su código. Pero lo hacen ahí, le sacan capturas y me envían esas fotos, ¿ok? En caso de que no tuvieran computadora y no pudieran hacerlo en PC Int. Esa alternativa tienen, digamos. Lo vamos a borrar. Ok, ¿alguna otra duda? En caso que sea así escrito, ¿cómo lo podríamos verificar si está bien? Ese es el problema, no pueden verificarlo.
tendrían que simplemente confiar en que lo están haciendo bien, tendrían que haber estudiado bien la sintaxis, ¿no? Y escribirlo correctamente, porque no hay una forma de tu cuaderno de blog de notas de tu celular que lo puedas compilar y lo puedas verificar. Creo que, a ver, vamos a checar. Hay una aplicación que es parecida a PCInt en celular. PCInt. Pero si vamos a un café, en caso de que no tengamos computadora, esa puede ser una idea. ¿Perdón? O sea, digo, ¿no? En caso de que no tengamos computadora, podemos ir a un café internet, podemos hacerlo ahí, ¿o Sí, no? exacto. La cosa es que el del internet les deja instalar PCInt. Si no les deja, entonces se abre en un notepad, que esto cualquier computadora lo tiene y aquí lo hacen, ¿no? Digamos algoritmo 1, no sé, aquí declarar A como entero, van a tener que escribirlo así, ¿no? Leer A, etcétera. Entonces, obviamente no se puede compilar esto, no lo pueden ejecutar, nada, pero aquí escriben todo el algoritmo, le dan a guardar y pueden enviar esto. Como son sus primeras tareas, no se preocupen, no voy a calificar que esté exacto, o sea, no es que digamos si le falta un punto y coma ya menos un punto, no. Como son sus primeras tareas, lo que voy a verificar primero es que estén entendiendo la lógica, ¿no? De que entiendan que primero se declara, luego se lee, que si se usan correctamente los signos, los símbolos, si están entendiendo el orden en que se ejecuta el código, no tanto que ha escrito declarar con minúscula menos un punto, ¿no? No se preocupen tanto por eso. Es más me interesa que aprendan la lógica, los pasos de cómo se debe solucionar que la sintaxis en sí, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Disculpe, en el Classroom hay llamado tarea cero. Eso solo hay que enviar los datos, ¿verdad? Es que recién me inscribí a la materia. Sí, sí, nada más los datos. No tiene tiempo límite. Aquí está, tarea cero. Correo, nombre completo, código SIS, carrera y correo que utilizas en el carro. Correo no sé por qué pide dos veces por esto, pero bueno. ¿Ok? Ah, ya recuerdo por qué se habilita. Esto se habilita porque cuando creo formularios con la cuenta institucional me pone por defecto que solo gente de la cuenta institucional puede llenarlo. Si quito esa opción, se habilita esta de correo obligatoriamente, a pesar de que esté aquí. ¿Ok? Pero por eso hay dos veces correo por ese caso. Pero sí, esta pregunta es solo de los datos, ¿ok? Pero vale nota por si acaso, vale 2 puntitos. Una consulta más. Su auxiliatura vale sobre 10 puntos, ¿verdad? Te dije. Sí, 10 puntos para el primer parcial y 10 puntos para el segundo parcial. Gracias, Aux. Dale, no hay por qué. Este es simplemente los datos y nada más. Vamos a ver quiénes ya. 30 nos han respondido, ok. Entonces ya. Ok. Ya, entonces ahora sí comenzaremos. ¿Qué es lo que hicieron esta semana con el ingeniero? If, ok. ¿Algo más hicieron o solo hicieron if? Ok, supongo que solo hicieron if entonces. Ya, la anterior semana ya lo vimos rápidamente, así que vamos a comenzar de nuevo. Esto lo voy a borrar. Aquí está limpio, sí, ya. Auxiliar, también estábamos viendo otro tema más, pero no me acuerdo bien el tema. Ahorita lo voy a buscar. Ya, por Lo favor. estamos haciendo con el mientras, Auxi. Ah, ya, los ciclos, ok. Sí, Entonces, y nos dio medio que terminamos. Bueno, teníamos que terminar el trabajo que estábamos haciendo, pero nos ha complicado un poco cómo romper ese bucle que se hace con el mientras.
Ya. Sobre base del ejercicio que algunos ya han resuelto, sobre eso teníamos que reforzar para romper, pero algunas opciones no podemos hacer. No sé si después nos puede ayudar en eso. Claro. Solo es práctica, no es tarea. Sí, sí. Mándenmelo si es que pueden, mándenme la pregunta al Telegram, al grupo, para que pueda verlo y así lo entienda mejor y ya les ayude a resolver eso, ¿ok? Las herramientas Elif, vámonos al blog de notas y vamos a explicar de nuevo. Ya saben que no les doy acceso a la pizarrita por si acaso, pero igual muchas veces siguen pidiendo acceso. Bueno, lo que estamos avanzando ahora, ya hemos visto lo que era declarar variables, ¿verdad? Ya hemos visto cómo funciona el código, o sea, en secuencias, ¿no? Primero se ejecuta de arriba hacia abajo, y hemos visto cómo leer valores, cómo escribir valores en la terminal, etcétera, etcétera. Entonces, que lo siguiente que generalmente se aprende en la programación es las estructuras de control. ¿Por qué se llaman estructuras de control? Porque te permiten controlar la forma en que se ejecuta tu código, ¿ok? Permiten cambiar un poco, que no sea simplemente ir de arriba hacia abajo, ¿ok? Por eso se denominan estructuras de control, porque te permiten controlar un poco más tu código, cómo va a funcionar, etc. La primera que hemos visto era la del if, ¿verdad? Que dijimos que llega un momento en el cual se hace una pregunta y dependiendo de la respuesta se puede tomar dos caminos, sí y no. Aquí ya les dije que no hay términos medios, no hay como que tal vez, quizás, más que más sí que no, más no que sí, etcétera, no. Es sí o no. Entonces se hace la pregunta, si es sí, se ejecuta esta parte del código, ¿verdad? Digamos que aquí hay código, se ejecuta esta parte. Si la respuesta es no, se ejecuta esta parte. Lo que sí que tenemos que recordar siempre es que si escogen por ejemplo este lado, se ejecuta solo esto y esto es como si no existiera. No se lo va a tomar en cuenta, no se lo va a usar, no es que se va a ejecutar una parte, no, es como si literalmente no existiera. Lo mismo pasa al revés. Si la respuesta es no, se ejecuta esta parte del código y esta parte es como si no existiera. No se va a ejecutar, el código ni lo va a leer, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro. Esta es la estructura más básica, pero es de las más útiles, de las que más se utilizan. Pero hay otra que se llama los ciclos, ¿ok? Porque el mismo, si se dan cuenta, el mismo nombre te dice más o menos que lo que puede hacer condicional, te condiciona hacia dónde va a ir el código. Ciclos, para repetir una acción la cantidad de veces que tú le digas. Entonces digamos que aquí está tu código, aquí, y llegas a este punto, ¿ok? Del ciclo, lo vamos a poner aquí, el ciclo. Este es nuestro ciclo. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí va a haber más código. Ese es tu código, ¿no? Y comienza acá, se ejecuta esta línea, llega al ciclo. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo? Se hace una pregunta, ¿ok? Aquí se hace una pregunta. Si la respuesta es sí, se ejecuta lo que esté aquí adentro, ¿ok? Entonces, si la respuesta es sí, vamos a hacerlo aquí. Ya no sé cómo dibujar esto, pero si la respuesta es sí, se ejecuta esta línea, llega al final y vuelve a la pregunta. Si la respuesta de nuevo es sí, otra vez se ejecuta esta línea y vuelve a la pregunta. Si la respuesta es sí, de nuevo se ejecuta esto y vuelve a la pregunta. Por eso es un ciclo, porque se repite lo mismo. Se llega nuevamente a la pregunta, ¿qué pasa si la respuesta es no? Se viene acá, se continúa con el código después de lo que estaba dentro del ciclo, ¿okay? No es que se ejecuta una última vez, no. Si la respuesta es no, todo esto es como si dejara de existir y se continúa con lo que esté aquí abajo, ¿ok? Y eso es un ciclo, en palabras bastante sencillas. ¿Se entiende cuál es la idea de un ciclo? Sí, auxiliar. Ok. La idea de un ciclo es eso, que se repita la misma instrucción hasta que la pregunta sea no. Ahora, hay variantes de los ciclos, por eso es que tal vez algunos se han confundido. Hay ciclos, por ejemplo, digamos que aquí está el código, ¿ok? Vamos a hacer aquí nuestro cuadradito del ciclo. Hay ciclos, por ejemplo, que son código, pregunta. ¿Ok? Y digamos que esto es lo que está después del código. Entonces, si se dan cuenta en este, primero preguntaba y luego ejecutaba.
En este primero ejecuta y luego pregunta. Si la respuesta es sí, vuelve aquí arriba y vuelve a ejecutar esto. Si la respuesta es sí, vuelve aquí arriba. Ok, vuelve acá. Si la respuesta es no, continúa con lo que esté debajo. Ok, eso es otro tipo de ciclo. Pero si se dan cuenta, la idea es la misma: repetir un conjunto de instrucciones una cantidad determinada de veces. Cuando se utiliza uno, cuando se utiliza el otro, dependiendo qué quieras hacer con tu código. No hay una regla general, ¿no? Pero a veces sale intuitivo. A veces necesitas que se haga primero una instrucción y luego se pregunte. Obviamente vas a utilizar este. A veces requieres que se haga primero la pregunta. Entonces ya depende del contexto de qué necesites para hacer tu código. No hay una respuesta definitiva. Hay un último, el cual es un poquito más interesante, un poco más ordenado. Que tú le dices lo mismo. Aquí está el código, ¿no? Aquí está el código antes del ciclo, el código después del ciclo. Entonces aquí ya no haces la pregunta. Simplemente le dices, vas a ejecutar este ciclo 10 veces. Ok, le dices, quiero que lo hagas 10 veces. Entonces llega acá, 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Digamos que esta es la 10, ¿ok? Se ejecuta todo 10 veces y en la 10ª continúa con lo que está aquí, ¿ok? Esos son los 3 tipos de ciclos más básicos. Si se dan cuenta, pero la idea siempre es la misma, por eso se les dice ciclos a los 3. Porque repiten las instrucciones que estén dentro del bloque la cantidad de veces que... En este caso, la cantidad de veces que le digas. En estos casos, hasta que la pregunta sea no. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funcionan los ciclos o hay alguna duda? Cualquiera de los 3. El último, el que estás mostrando en pantalla, sería como un for, ¿verdad? Sí, exacto, este es el for. Los nombres correctos de estos ciclos, si bien PCInt lo maneja como... Aquí lo vamos a mostrar. Este lo maneja como según, mientras y repetir, etcétera. Para, ¿qué era para? A ver, vamos a checar. Para, según no. Se me estaba olvidando este según. Ahorita les voy a mostrar esto más. Según, mientras, para repetir, etcétera. Aquí tiene nombres bien, bastante, intenta ser descriptivos. Los nombres correctos de estos ciclos serían while. Ok, este es un while. Este sería un do while. Y este sería un for. Ok. ¿Por qué le digo que estos son los nombres correctos? Es porque estos son los nombres que manejan los lenguajes de programación. Cambia un poquito, a veces uno lo pone mayúscula, otro lo pone minúscula, uno lo pone nombre un poquito más largo, etcétera. Pero los nombres son estos: while, do while y for. Si se dan cuenta, la programación intenta ser lo más descriptiva posible. O sea, la misma instrucción intenta decirte qué es lo que va a hacer. While, si lo traducen, dice mientras. Entonces, ya vamos a ver después la sintaxis completa, pero el mismo nombre te dice qué es más o menos lo que va a hacer. Mientras esto sea verdad, ejecuta estas instrucciones. Haz esto mientras esta pregunta sea verdad. For, bueno, este es un poquito más largo. For sería para cada uno de los valores que existen. Ejecuta una instrucción. El nombre ya no se parece tanto a la estructura, ¿okay? Pero este es el nombre del ciclo que, como les digo, le dices cuántas veces quieres que se repita. Y estos son los 3 tipos de ciclos. Hay más, pero eso ya depende mucho del lenguaje de programación. Hay lenguajes que tienen for, hay otros lenguajes que tienen, a veces se llaman for each, for out, creo que se llama uno, for in, pero la idea de todos es lo mismo. Lo único que cambia un poquito es el contexto en el que se usa. Pero es necesario que comprendan estos 3, porque de estos 3 digamos que nacen todos los demás: while, do while y for. De hecho, si tú conoces while y for, ya me atrevería a decir que no necesitas conocer los demás, porque los demás son simplemente casos muy específicos de estos ciclos. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda más?
Creo que no, auxiliar. Ya, entonces vamos a pasar a programar, ya basta de teoría. Vamos a irnos al código. Y aquí está, vamos a hacer primero if, while, do while y para. Ok, como ya dijimos anteriormente, el if simplemente es una pregunta donde se va a separar de izquierda a derecha. Ok, entonces, bueno, izquierda a derecha aquí sería verdadero o falso. Entonces tú, por ejemplo, dices leer, vamos a decir A. Vamos a hacer correctamente, lo vamos a hacer declarar A como entero. Pero no era declarar, ¿verdad? Era definir. Definir. Ya. Definir A como entero. Entonces, ya dijimos que si entonces es el if. Aquí está súper largo, pero aquí lo tiene, está a la derecha, si entonces. Aquí le pones la pregunta, por ejemplo, si A es mayor que 0, vamos a decir el valor es un número positivo. En este caso vamos a escribir el valor es un número negativo, ¿verdad? Y ya está. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho aquí lo podemos ver, se ve más bonito en el diagrama de flujo. Algoritmo if, ¿verdad? Porque es el algoritmo que estamos haciendo. Definir A como entero, que es lo que está haciendo acá. Está creando una variable A de tipo entero. Le está asignando un valor, que es lo que estamos viendo acá. Y aquí es la pregunta. A es mayor que 0. Si es verdad, el valor es un número, bueno, no se alcanza a ver, pero dice el valor es un número positivo. Si la respuesta es falso, dice el valor es un número negativo. Y termina el algoritmo. Entonces, si yo lo ejecuto, ok. Si por ejemplo coloco 10, me va a decir no, tenía apagado el teclado numérico. Como que se bugueó. Ok, ahora sí. 10. Me dice el valor es un número positivo. Lo reinicio, por ejemplo, lo voy a poner menos 5 y me dice el valor es un número negativo. Coloco 100 y me dice el valor es un número positivo. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Define, lee, hace la pregunta y solo ejecuta el lado de la respuesta, ¿verdad? Si es verdad, ejecuta esta parte y solo esta parte. Si es falso, ejecuta esta parte y solo esta parte. De hecho, si colocamos escribir fin del algoritmo, se puede apreciar mejor. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Me faltó el punto y coma. Si yo coloco 100, vemos que dice el valor es un número positivo. Esta línea la ha ignorado totalmente y ha impreso la final que dice fin del algoritmo. Si hacemos de nuevo, por ejemplo, con menos 50, el valor es un número negativo, ha impreso esta línea, esta la ha ignorado totalmente y luego impreso la que continúa, ¿verdad? Después del bloque. Y ya está, eso es lo que sería una condicional if. Aunque lo puede poner el 0 para ver a cuál de las Claro. condiciones se ve. Si colocamos 0 dice que es un valor negativo, porque la pregunta es si es mayor que 0. ¿Es mayor que 0? 0 es mayor que 0, no. Entonces está respondiendo esto, ¿verdad? Sería como que un fallo en nuestro programa, porque no estamos considerando ese caso especial, entonces lo podemos mejorar. ¿Cómo lo podríamos hacer? Añadiendo otra pregunta más. Y esto es algo que se llama condicionales anidadas. Tú puedes colocar una pregunta dentro de otra pregunta. Por ejemplo, podemos colocarla acá. Si A es igual a 0, escribir, vamos a poner el valor es 0. Si no, escribir, aquí ya lo tenemos. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando una pregunta dentro de nuestro código. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacerlo paso a paso para que se vea mejor. Me está pidiendo el valor. Le vamos a bajar un poquito la velocidad. Por ejemplo, le vamos a dar 0.
¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer la pregunta. O esperen, vamos a hacerlo. Quiero que sea paso a paso, pero yo quiero hacer los pasos. Ok, me está pidiendo un valor. Por ejemplo, el 0. Va a ser la pregunta, ¿verdad? A es mayor que 0. 0 es mayor que 0, no. Entonces se va a venir a esta parte del código, ¿verdad? Si avanzamos un paso, vemos que es verdad. Se vino al si no. Y va a volver a hacer otra pregunta. A es igual a 0. Si es igual a 0, entonces va a entrar a esta parte. Y en efecto, el valor es 0. Y termina el sí. Y continúa. Y ya está. Entonces ven, podemos colocar if dentro de if. Hago una consulta. El si no sería como un else, ¿verdad? No estoy entendiendo muy bien el si no. Sí, es un if y este es un else. Ah, ok, gracias. Sí, como si en un lenguaje de programación esto fuera el if y esto fuera el else. Y ya está. Con esto hemos terminado los condicionales, digamos. Para que vean que también se puede poner preguntas dentro de preguntas, no hay ningún problema. Se puede hacer eso tranquilamente. ¿Alguna duda? Sí. ¿Y si podemos... ¿Y cómo podemos volver a hacer la misma pregunta? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso? Digamos en una suma. Yo he sumado un valor y me escribe fin del algoritmo. Pero quiero volver a hacer la suma. Un programa para que vuelva a hacer la suma y si es que ya no quiero, pongo no. Y si es que sí quiero sumar, pongo sí. Ok, uy, eso será un poquito más complicado. Tenemos que hacerlo con un ciclo. Podemos hacer Eso que... nos pidió el ingeniero y no pudimos hacerlo. Ya, ahorita vamos a resolver entonces eso. ¿Ya lo enviaron el ejercicio al Telegram? O no todavía, para que lo pueda ver bien. Ok, creo que lo enviaron todavía. Cuando lo envíen lo vamos a revisar bien, ¿ok? Ya. Entonces tenemos con esto los condicionales. ¿Alguna duda más de las condicionales? Si no, ya nos pasamos a los ciclos. No me está el ciclo, sí. Oh, sí. Ya, vámonos a los ciclos entonces. Ok, vamos a poner aquí while lo vamos a poner, ok, porque ese sería el nombre que lo van a utilizar después. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que los ciclos son simplemente este es el mientras. Se va a repetir lo que está aquí adentro mientras esta expresión sea verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un declarar, ahora es definir, perdón, definir a como entero. Luego vamos a decir a va a ser igual a 0 y vamos a decir mientras a sea mayor, perdón, sea menor que 10, que lo que vamos a hacer es escribir el valor de a. Aquí vamos a poner un escribir fin del algoritmo. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definimos, decimos a igual a 0, mientras a sea menor que 10 lo vamos a ir escribiendo. Pero aquí hay un pequeño problema. El ciclo se nos va a hacer infinito. ¿Por qué? Va a preguntar, ¿a es menor que 10? Va a decir 0 es menor que 10, va a decir que es verdadero, ¿verdad? Entonces va a escribir a. Vuelve a preguntar, 0 es menor que 10, va a escribir a. Pero como el valor de a no está cambiando, esto se va a hacer infinito. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aumentar el valor. A va a ser igual a más 1.
Y ya está, ahora sí podríamos hacerlo, porque ya nos va a ser infinito. Si ejecutamos vemos que siempre es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10. ¿Se está entendiendo cómo funciona el ciclo? Sí, sí. Wow, sí. ¿Alguna duda? Ahí cuando lo has ejecutado, Auxi solo muestra hasta el 9 y fin de algoritmo. Sí, porque le digo mientras sea menor que 10. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí llega como 8, se aumenta a 9, ¿verdad? 9 sigue siendo menor que 10, lo va a escribir, luego se hace 10. 10 es menor que 10, no. Entonces ya no va a hacer nada de lo que está aquí adentro y va a continuar con esto. Y ya está, eso sería el ciclo while. Luego tenemos el do while, que es lo mismo pero al revés. Déjeme. Ya. No me deja poner el guión. Do while lo vamos a poner. Vamos a hacer aquí definir como entero. El siguiente es a c igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a repetir, escribir a va a ser igual a menos 1, mientras a sea mayor que 0. Vamos a escribir el fin del algoritmo. Si ejecutamos ok, aquí ocurre un error, creo. Vamos a checar eso otra vez al revés. Ok, ahora sí, esto está un poco invertido, qué extraño. Lo que pasa aquí es que este ciclo está un poco extraño a comparación de cómo se manejan los lenguajes de programación. Lo que pasa generalmente es que aquí se hace la pregunta de mientras, pero nos marca un error. Ok, entonces hasta que, bueno, lo que hay que hacer aquí es al revés. Dice escribir esto hasta que se cumpla esta condición, hasta que a sea menor que 10. Entonces si lo ejecutamos, vemos que lo que está pasando, 10, 9, 8, 7 hasta el 0. Ok, les digo que esto está diferente a un lenguaje de programación normal, porque lo que pasaría en un lenguaje sería esto exactamente, pero al revés. Sería aquí la pregunta, mientras a sea mayor que 0, por ejemplo, se iría repitiendo las cosas, pero aquí como que está invertido, hasta que se cumpla esta condición. Vale, pero aquí está el do while. ¿Alguna duda del do while? Este no se utiliza mucho. Auxiliar, dijo que el hasta que en un lenguaje de programación se muestra invertido en esta ocasión. ¿Me puede volver a explicar esa parte? Sí, les voy a explicar eso porque está un poco extraño en cómo lo maneja esto. ¿Puedo escribir código acá? No me dejas de comentar en bloque. Ya, a ver, les voy a explicar qué es lo que pasa en un lenguaje de programación, o al menos en Java. Voy a quedar aquí esto. Lo que pasaría en Java sería, por ejemplo, que tú haces repetir, escribir a va a ser igual a menos 1, mientras a sea mayor que 0, digamos. Ok, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia?
Aquí nos dice no repetir, escribir esto hasta que A sea menor que 0. Mientras aquí la diferencia es que dice mientras A sea mayor que 0. Lo que ocurre en un lenguaje de programación es más esta situación que esta. Ok, no es mientras se cumpla esta condición se repite esto. No es hasta que se cumpla esta condición. Suena un poco extraño. Tal vez no lo entienda mucho porque voy a ver si se puede configurar de forma que se deje como debería ser por ejemplo en Java. A ver. Aquí está. Creo que ya está, ahora sí. A ver, vamos a checar. Ahora sí tiene más sentido, así es como tendrá que funcionar. Vamos a copiar esto acá. Ya. Ahora sí funciona ahora tiene más sentido. Si ejecutamos, ahora sí está funcionando bien. Así es como funciona en realidad en los lenguajes de programación. Repites esta estructura mientras esta condición sea verdad. Ok, como lo he configurado, vienen a opciones de lenguaje, personalizar y habilitan la opción que está aquí. Preferir repetir mientras que es la última. Ok. Esta sería la forma en que realmente se manejan los ciclos do while, no la anterior, que no sé por qué PSAINT lo maneja así. Pero se entiende, ¿no? Escribe, hace esta operación mientras A sea mayor que 0. ¿Alguna otra duda de los ciclos? O bueno, de este en específico. Sí, ese rato lo que nos estaba dando tenía que funcionar contando desde el 10 hasta el 0, ¿verdad? De vida normal y Qué raro. Es que lo que decía antes era hasta que. Sí, igual lo puse hasta que y normal, ¿verdad? Tal vez pusiste hasta que sea menos mayor que 0. No, lo puse tal como ese rato. Qué raro. Bueno. Y es el mismo PSI, que es igual de... Tal vez en tu caso viene configurado al revés, no sé. Muy extraño, pero... Sí. Bueno. While, ahora sí el for. El for es el más sencillo de todos. Simplemente aquí está, para. Y les dice, es un poquito más largo, pero de entender es más sencillo. Les dice una variable numérica y su valor inicial. Por ejemplo, lo que se acostumbra a poner es i y su valor inicial, por ejemplo 0 hasta que llegue al 10 con paso 1. Y le dices qué hacer, escribir y, por ejemplo, si lo ejecutas, lo que hace es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Inicia en 0 hasta el 10 con paso 1. Significa que esta variable va a ir incrementando de 1 en 1 cada vez que se haga el ciclo. Si yo, por ejemplo, pusiera 2, vemos que iría 0, 2, 4, 6, 8, 10, ¿ok? Y este es el ciclo for. La estructura es un poquito más larga, pero entenderlo es un poco más sencillo. Ahora eso también se puede hacer al revés, por ejemplo para i que inicie en 10 hasta el 0, pero con paso invertido, con paso de menos 1. Entonces si yo le doy a correr, vemos que va desde el 10 y va decrementando hasta el 0. Si tú, por ejemplo, le pones aquí más, se va a hacer infinito. PSAINT para evitar que hagas ciclos infinitos, porque es algo que te puede pasar. Porque si se dan cuenta, porque esto sería un ciclo infinito, yo le estoy diciendo y mientras i sea 10 hasta el 0 con paso 1.
10, si va a ir aumentando de 1 en 1, se va a ir haciendo 11, luego 12, luego 13, 14, 15, entonces nunca va a llegar al 0. Entonces se va a ir incrementando hasta el infinito. En algunos casos creo que PC20 lo veo que, por ejemplo aquí vamos a ver, mientras A sea menor que... Mientras A sea mayor que 0, por ejemplo. Vamos a poner 1. Entonces esto sería infinito, ¿verdad? Porque 1 es mayor que 0, sí, entonces lo va a hacer y aquí lo está incrementando, entonces luego va a ser 2, 3 y si lo ejecuto, vemos que se está comenzando incluso a lentear porque se está haciendo infinito. Vamos a cancelar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que puede ser que se te haga un ciclo infinito. Hacia mayor. ¿Cuál es el problema de un ciclo infinito? Que, bueno, se va a ejecutar infinitamente y en algún momento tu computadora ya no va a poder calcular más números, va a consumir todo tu procesador, toda tu RAM y se va a reiniciar. Más que eso no creo que pase. Creo. Pero igual es mejor evitarlos. El Inge ya dio fecha de examen, no sé, dio fecha de examen. No digo, cuando terminemos los temas directos va a dar el examen el día siguiente, ¿no? Ok, wow. Vale, tampoco quedan muchos temas por si acaso. Esto de los ciclos, creo que queda uno más y ya. Yo creo que vaya a llegar hasta arreglos, ¿verdad? No creo. Bueno, capaz sí, pero no creo. Puede ser. Pero les voy a mostrar qué más falta que aprendan, digamos. Faltaría que aprendan el según. Faltaría que aprendan el... A ver, ya estaría el sí, ya estaría el según, ya estaría el mientras, repetir, para y lo que son funciones. Y bueno, sí, arreglos también. Aquí vamos a poner arreglos porque estos no se pueden poner. Arreglos. Vamos a ver si de aquí se puede. No se puede. Entonces, les quedaría, digamos que estos 3 temas. Bueno, 4 creo, porque ustedes no avanzaron muy bien esto todavía, así que esto tal vez lo vean en las siguientes clases, pero faltaría el segundo, funciones y arreglos. Ok, primero les ayudaré con su ejercicio, el que me dijeron que no podía, que no tenía muy bien una idea de cómo hacerlo. Pero nadie me lo envió, así que no sé muy bien cómo lo podemos hacer. Yo le puedo dictar tal vez. Ya, a ver. Mire, el ingeniero nos dijo que hagamos un algoritmo de 2 dados lanzados al azar Ya. y tiene que tener el menú de que no puedas recibir el 1 y tampoco mayores de 15. Ya que los 2 dados son así lanzados al azar, tiene que mostrar la suma de los dos y decir si es que ha acertado o no ha acertado, y con el bucle de que si quiere continuar, apriete el 1 y si quiere terminar el juego, el 0. Ya. A ver si te he entendido bien. Tenemos 2 dados, ¿verdad? Sí. Y tienen que salir números al azar. Sí, ¿Entre qué valores pueden salir? hasta el 12. No puede pasar con eso. Entonces significa que cada dado iría del 1 al 6, ¿no? Sí. 1 al 6, ya. Sumados 2, sumados. Ok. Entonces, ¿qué es lo que...? Es como un juego, ¿no? Entonces el usuario, digamos, dice 3. Entonces se lanzan los 2 dados y si ha acertado, gana, ¿no? Sí, y que después aparezca la opción de decir si quiere continuar con el juego, que apriete 1 y si quiere terminarlo con el 0. Ok, perfecto. Vamos a poner continuar 1, terminar 0. Ya. Perfecto, ahorita mismo lo hacemos. No está muy ¿No complicado. puedo enviar? Sí, tampoco puedes recibir números mayores a 12 y el número menor 1. Menores a 1, ¿verdad? Ahí está. Ya. ¿Alguna condición más?
A ver. Mm, Solo eso sería. Ya, perfecto. Con esto ya lo podemos hacer. Entonces vamos a ver aquí una nueva pestaña, vamos a decir ejercicio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nos vamos a anotar los pasos. Espérenme un momento, que lo pateo mi cable y cuando lo pateo se desconecta el segundo monitor. Y ahora sí. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fabricar dos dados que vayan al azar, ¿verdad? Esos dados, ahorita les voy a mostrar cómo se generan números al azar. Entonces, digamos que aquí anotamos, lo vamos a hacer bonito para que sea más entendible. Le va a decir, para iniciar el juego, di un número entre el 1 al 12 para acertar. Ok, entonces luego se generan los dados. Le dice, has acertado, te has equivocado. Si dice un número mayor a 12, le va a decir, ese número no es válido, intenta con otro. Si le dice un número menor a 1, le va a decir, ese número no es válido, intenta con otro. Una vez esté eso, luego le va a decir si ha ganado, si ha perdido. Y le va a preguntar si quiere volver a jugar, ¿verdad? Ya está. Ok, entonces vamos a anotar aquí primero. Primero les voy a mostrar cómo se hacen números al azar. Abren el menú de la izquierda y si se dan cuenta aquí tenemos una opción que dice azar, número aleatorio. Me dice que esto me va a dar un número entre 0 y n-1. Entonces yo por ejemplo aquí hago escribir y le vamos a decir, vamos a hacer aquí definir, porque tenemos que guardarlo en algún lugar como entero. A va a ser igual al azar del 0 al 7. Vamos a escribir A. Está marcando error porque me falta el punto y coma. Entonces si yo le doy por ejemplo a correr, me va a decir 3 y le doy de nuevo 2, 0, 1, 3, 7, 5, 0, 6, 2, 1, 6, 2. Si se dan cuenta hay un pequeño error. ¿Cuál es? No puede ser 0. Exacto, no puede ser 0. Entonces le vamos a aumentar 1, más 1. Si le damos a correr, ¿qué es lo que está pasando? Ahora me dice 1, 3, pero ¿cuál es el inconveniente? Ahora me dice 7. Entonces le vamos a restar 1 acá, hasta el 6. Entonces si le damos a ejecutar, vemos que me da 2, 4, 6, 3, 5, 5, 2, 3. Y ya no me da ningún valor que sea 0, ni menor a 1, ni mayor a 6. ¿Verdad? Con eso estamos generando nuestro número al azar. ¿Cómo lo estoy haciendo para que entiendan bien? La función azar, esto es una función. Te dice que aquí le digas hasta qué número quieres que genere, sin incluir este número. Azar, solo esta partecita, o sea que significa azar 6, nos va a dar números entre el 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer azar. Nos va a dar números entre el 0 y el 5. Pero yo necesito también el 6. Entonces si yo pongo aquí 7, por ejemplo, me va a dar números entre el 0, 4, 5, 6 y hasta el 6. ¿Cuál es el nuevo problema? Que yo no necesito el 0. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, le puedo decir aquí hasta el 6 nomás, pero que a cualquiera de estos resultados le sume 1. Entonces a cualquiera de todos estos más 1, que esto nos va a dar como resultado los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces si sale 1 más 1 va a ser 1, si sale 1 más 1 va a ser 2, 3, entonces ya hemos obtenido los valores del 1 al 6. ¿Ok? Con eso ya hemos obtenido nuestro dado aleatorio, por así decirlo. Esto no lo vamos a guardar. Le vamos a poner aquí dado 1, dado 1, dado 1. El otro dado sería exactamente igual, ¿verdad? Definir dado 2 como entero. Dado 2 va a ser igual al azar de 6 más 1. Ya está, ya hemos sacado nuestros dos dados. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar aquí. Vamos a hacerlo bonito, como les dije, escribir. Escribir. Si deseas jugar, escribe 1. Si no, escribe 0. Ya está. Entonces aquí vamos a definir. Le vamos a decir variable control. Ok, var control. Porque es la que nos va a controlar el juego. Var control va a ser igual a como entero.
Entonces aquí va a leer la bar control y ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a preguntar, si deseas jugar, escribe 1, si no, escribe 0. Bar control lo va a crear y ahora aquí lo va a leer el valor. Vamos a hacernos un ciclo mientras. Esto me olvidé decirles cuándo se utiliza el ciclo mientras y cuándo se utiliza el ciclo para. El ciclo mientras o el while se utiliza cuando no sabes cuántas veces exactamente se va a ejecutar el ciclo. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Verdad? Tú no sabes cuántas veces la persona va a querer jugar, entonces utilizas un ciclo while. Si por ejemplo el juego te dijera va a jugar 10 veces, entonces utilizas un ciclo for porque sabes que son 10 veces las veces que se va a ejecutar el ciclo. Esa es la diferencia de cuando se utiliza el while y el for. Nos ponemos un while. ¿Cuál es la condición? Mientras bar de control sea igual a 1, el juego va a continuar. Entonces aquí vamos a decir, escribir. Ingresa tu, ¿qué le puedo decir? Tu valor. Definir valor val y leer val. A definir val como entero. Ok, entonces aquí dice, está ingresando su valor. Ingresa tu valor, lo vamos a poner entre 1 y 12. Entonces aquí le decimos, ingresa tu valor entre 1 y 12. Vamos a utilizar nuestros daditos que ya los tenemos acá. Aquí están los dos dados, ¿verdad? El valor 1 que se va a fabricar al azar, el valor 2 que se va a fabricar al azar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumarlos. Entonces aquí vamos a definir suma como entero, que va a ser igual a la suma, va a ser igual al dado 1 más el dado Una pregunta. K. No sería entre 2 y 12, porque los dados sumados 1 más 1 es 2, el mínimo valor. Cierto, buena observación. Entre 2 y 12. Ya está. Entonces los sumamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí la pregunta, ¿no? Sí, entonces, sí. Aquí vamos a poner val es igual a la suma. Vamos a escribir haz o escogiste el valor correcto. Punto y coma. Si no, escribir te equivocaste. Ya está. Entonces aquí me falta el punto y coma. Y hemos hecho eso y nos vamos a hacer la pregunta nuevamente. Aquí escribir. Si quieres seguir jugando, escribe 1. Si no, 0. Aquí la variable ya la tenemos. Bar control, leer, bar de control. Y ya está. Con esto ya tendremos como la base de nuestros juegos. Sí hay pequeños detalles que tenemos que corregir todavía, pero ahorita los vamos a hacer. Vamos a ordenar un poco. Todas nuestras variables las vamos a llevar aquí arriba, ok, al inicio. La variable del val, el dado 1, el dado 2, el dado 3, no, la suma, perdón. Y ya, para que se vea un poquito más ordenado nuestro código, simplemente para eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando todas mis variables antes y ya. Entonces, si jugamos, vamos a ver que ya funciona. Me dice, si deseas jugar, escribe 1, si no, escribe 0. Si pongo 0, no pasa nada, se acaba. Aquí vamos a poner un mensajito que diga, escribir, juego terminado. Vamos a ejecutar. Si yo pongo 0, juego terminado. Si yo pongo 1, y si ingresa un valor entre 2 y 12, por ejemplo vamos a poner 5. Escogiste el valor correcto. Ah, le he acertado. Qué suerte. Si quieres seguir jugando, escribe 1. Y me marcó un error. Ahorita vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ah, ok. Error mío. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que el ciclo se ha vuelto a ejecutar y es como si la variable la estuviera volviendo a crear.
Ok, pero eso no está bien, esto hay que sacarlo aquí afuera. Ya. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces ingreso, vamos a reiniciarlo totalmente. Ingresa 1, ya. 5 por ejemplo. Me equivoqué. Si quieres jugar jugando, escribe 1. Ingresa un valor entre 2 y 12, por ejemplo 7. Te equivocaste. Si quieres seguir jugando, escribe 1. Por ejemplo 9. Te equivocaste. 0 y el juego ha terminado. Ok. Con eso ya hemos hecho la base del juego. Si bien hay detalles que todavía tenemos que corregir, por ejemplo el de que pasa si ingreso un valor incorrecto, o que lo que pasa si coloco por ejemplo un número que no sea 1 o 0. Pero hasta acá, ¿alguna duda de cómo está funcionando? ¿Cómo que vuelve a repetir? ¿Cómo la final? Ya. Yo aquí arriba me he creado una variable control. ¿Por qué le he puesto variable control? Porque es la variable, bueno, que va a controlar el juego. Aquí lee el valor. Es 1, ¿verdad? Bueno, se supone que le va a dar 1 para iniciar el juego. Entonces viene aquí y dice, mientras la variable de control sea 1, vamos a jugar. ¿Qué significa eso? Que va a pedir un valor, va a obtener la suma de los dados, los va a sumar, va a ver si te has equivocado, si has acertado. Y luego te dice acá, ¿quieres seguir jugando? Escribe 1, si no 0. La variable control es la que controla el ciclo. Entonces, le estás dando un nuevo valor. Si tú le das 1, como el ciclo termina acá, vuelve hasta acá arriba y pregunta. Variable de control es 1. Si es 1, entonces se vuelve a ejecutar todo. Vuelve a pedir un valor, se calculan los dados, hace la pregunta de si has acertado o no, etc. Y te vuelve a preguntar, ¿quieres seguir jugando? Si pones 1, entonces vuelve aquí arriba y dice, variable de control sigue siendo 1 y se sigue repitiendo. El momento en el cual aquí tú, cuando dice leer, le pones 0, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar el ciclo, vuelve a subir y dice, variable de control es igual a 1. No, ¿verdad? Porque es 0. ¿Qué significa eso? Que el ciclo ha terminado. Se va a venir aquí abajo. Mientras el valor no sea 1, entonces cualquier otro valor, si te ponga 7 o 9, ya no va a dar. Ahí tienes toda la razón, es una muy buena observación. Por ejemplo, si yo pongo 1, 5 por ejemplo, y yo pongo por ejemplo 7, el juego ha terminado, ¿verdad? Pero es un poco extraño porque aquí me dice pon 0 para que acabe, pero yo he puesto 7 y el juego ha terminado. Y esos son detalles que cuando tú estás haciendo tu código tienes que ir mejorando. Y por eso les dije, esta es la base del juego, nos falta mejorar los detalles, ¿ok? Gracias. ¿Alguna otra duda? Porque como les digo, ahorita nos falta mejorar esos detalles. Como qué pasa si ingresamos un número inválido, qué es lo que pasa, como dijo su compañero Luis, creo que era, si colocamos un valor que no sea 0 o que no sea 1. Ahorita vamos a mejorar eso. Disculpa, una pregunta. Y en vez de que sea, digamos, con el comando mientras, si fuera a repetir, ¿cómo llegaría a finalizar? Porque he intentado y no he podido hacer que finalice. Con repetir, a ver, lo vamos a intentar rápido. Ok, repetir. Nos vamos a copiar la estructura porque, bueno, al final la idea es la misma, ¿verdad? Entonces vamos a copiar todo esto. Control C, Control V. Ok. Entonces aquí pondremos, si te das cuenta, la lógica va a ser bastante parecida. Vamos a colocar aquí la expresión más 1. Ahorita te voy a explicar a detalle cómo está funcionando. Sí, no te preocupes. Pero lo quiero armar. Quiero ver si funciona para no explicarte en vano. Capaz ni funciona. Y te explico aquí 10 minutos y al final está mal. Ok, entonces primero lo voy a intentar. Si funciona te explico. Entonces, a ver, vamos a checar. Adiós a esto. Si deseas jugar escribe 1, si no, no. Ok, va a comenzar. Esto ya no sería necesario. Directamente va a iniciar el juego. Entonces repetir, ingresa un valor entre 0 y 12, va a preguntar el valor, has acertado, si quieres seguir jugando escribe 1, ok, ya, ahí vamos a ver si funciona. Ok, esto era lo que estaba, tenía que borrar esto, ahora sí. Ingresa un valor entre 2 y 12, por ejemplo 7, te equivocaste, quieres seguir jugando escribe 1. Ingresa un valor entre 2 y 11, quieres seguir jugando, no. Juego terminado, ok, perfecto. Lo que puede estar pasando es que, como el mismo error de hace un momento,
¿hasta qué, verdad? Decía el tuyo. ¿Hasta qué? ¿Qué es lo que pasaría si dijera hasta qué, por ejemplo? ¿Hasta qué punto queremos seguir jugando? Hasta que bar de control sea igual a 0, ¿verdad? Nosotros queremos repetir esto hasta que esta variable de control sea 0. Entonces, si por ejemplo ejecutamos, me dice, ingrese tu valor entre 2 y 12, ponemos 7. ¿Quieres seguir jugando? Escribimos 1 y sigue jugando. Por ejemplo, 8. ¿Quieres seguir jugando? 9. Ingrese tu valor... Uy, me equivoqué. 5. Ok, y ahora me dice, ¿quieres seguir jugando? O sea, lo vas a reiniciar porque se ha visto un poco raro. 7. Te equivocaste. ¿Quieres seguir jugando? Sí. Entonces me pide otro valor. 9. ¿Quieres seguir jugando? Pongo 0. Juego terminado. ¿Ok? Si te das cuenta cuál hace la diferencia, es simplemente esta línea que lo cambia todo. Mientras la mía dice mientras que. Mientras que la variable de control sea 1, yo voy a seguir jugando. ¿Verdad? Porque dijimos que 1 es para jugar. Si tú pones hasta que, le estás diciendo hasta que la variable de control sea igual a 0, voy a seguir repitiendo esto. Esa sería la diferencia, ¿ok? Ok, sí. Ahora sí funciona, pero ¿verdad? Voy. Ya. Entonces seguiremos con... Este es como una alternativa, ¿ok? Pero a mí me gusta un poquito más con este. Pero ambos son completamente iguales. Recuerden que esto siempre se los digo, no hay una respuesta única en programación. Las respuestas son infinitas. La cosa es llegar al resultado. Ok, así que su algoritmo no tiene que ni siquiera por qué parecerse al mío. Si funciona, está perfecto. Ok, ¿aquí alguna otra duda? ¿O ya pasamos a corregir esos pequeños detalles que nos faltan? Está bien, dirá que sí. Ya. Auxiliar, Entonces, una pregunta. El variable control eso no es un comando, ¿verdad? ¿O sí lo es? la variable de control, no, es simplemente una variable. Es una variable que va a guardar un valor que nos sirve para comparar. Ah, ya. Simplemente es una Ah, está variable. bien. Ok, ahora nos falta corregir estos pequeños detalles. Yo les voy a preguntar aquí, depende cuál quieren que hagamos. Uno es más complejo que el otro. Primero, si ingresa un valor menor a 1 o mayor a 12, ¿qué es lo que quieren que haga? Las opciones que les estoy dando. Que salga un mensaje de error y que le diga, te equivocaste de número y se genere un número al azar, obviamente entre 1 y 12, luego entre 2 y 12. O la otra sería que le siga pidiendo valores hasta que ingrese uno correcto. ¿Cuál prefieren? La segunda opción, sí, es la que dijo el Inge. Ok, entonces que le siga pidiendo valores hasta que ingrese uno correcto, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, Lo mismo sería cuando se equivocara al poner el 1 y el 0, y si es que pone un número que no es el 1 y el 0, que le vuelva a repetir. Si desea jugar, escriba 1. Igual lo mismo sería con eso. ok, perfecto. Entonces vamos a hacer eso que tiene un poquito más de sentido. ¿Qué es lo que dijimos? Va a ingresar el valor, aquí lo está leyendo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, es nuevamente un ciclo. No tienen que tenerle miedo a poner ciclos dentro de ciclos, estructuras dentro de estructuras, porque así es como se va formando el código. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué les digo que es un ciclo? Porque le va a seguir preguntando. Tal vez una, tal vez 100, pero le va a seguir preguntando las veces que sea necesario hasta que ingrese un valor correcto. Entonces yo pongo mi ciclo. Entonces, ¿qué es lo que voy a... Ahorita vamos a escribir la condición. Entonces lo vamos a poner, escribir. Ingresaste un valor incorrecto, coma, tu valor debe ser entre 2 y 12. Punto y coma, escribir nuevamente. Ingresa un nuevo valor. Y aquí vamos a decir leer val. ¿Verdad? Recuerden que esta es la variable donde se guarda su... ¿Saben qué? Le vamos a poner algo más, un poco más... un nombre un poco más descriptivo. Le vamos a poner su... ¿Alguna idea? No se me ocurre qué le podemos poner. Que es un nombre un poquito más descriptivo. Su... adivinanza. Su idea. Su... Ya le vamos a dejar como val, porque no se me ocurre nada mejor. ¿Terminal? ¿Perdón? ¿Terminal? No, lo vamos a dejar como val. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? Ingresa un valor entre 12 y 12, ¿verdad? Lo va a ingresar. Aquí, ¿qué pregunta tendríamos que hacer? Pónganse a pensar bien esto. ¿En qué condición tendríamos que repetir esta sentencia? Que es decirle, ingresaste un valor correcto, tu valor debe ser entre 12 y 12, ingresa un nuevo valor y pedirle un nuevo valor. ¿En qué condiciones nosotros tendríamos que ejecutar esta sentencia? Les doy 2 minutitos para que piensen en lo que yo voy por agua. Ok, ya volví. No sé si fueron 2 minutos, pero igual ya les di un tiempito. Ok. Alguien se le ok, Luis ya puso una idea. Y también Arturo. Dice, mientras val sea menor que 2 o val sea mayor que 12. ¿Verdad? Y sí, exactamente eso. La de Luis no tanto, porque si fuera menor o igual. O mayor o igual. Aquí hay un pequeño error. Por ejemplo, que si esto dice mientras val sea menor o igual que 2 o mayor o igual que 12, si yo pongo 12, me va a volver a repetir el ciclo. Pero 12 ya es un valor correcto. Entonces es solo mayor que 12 o menor que 2. Entonces ahora sí está correcto. Si se dan cuenta, va a ingresar un valor. Por ejemplo, le da, digamos que sea 13. Entonces lee 13 y va a decir, 13 es menor que 2, no. ¿Es mayor que 12? Sí. Entonces va a ejecutar el ciclo. Ingresaste un valor incorrecto, ingresa un nuevo valor. Lo va a leer. Ahora digamos que ingresa 10. ¿10 es menor que 2? No. 10 es mayor que 12? No. Entonces ya no se repite el ciclo y continúa con el juego. Si no me creen, lo vamos a hacer la prueba. Voy a colocar 1. Ingresa un valor 2 y 12, por ejemplo 15. Ingresaste un valor incorrecto. Tu valor debe ser entre 2 y 12. Ingresa un nuevo valor, por ejemplo 17. Lo mismo. Menos 5. Lo mismo. 8. Te equivocaste. Si quieres seguir jugando, escribe 1, sino 2. 0, 0. Ingresa un nuevo valor, etc. Por ejemplo 18. Ingresaste un valor incorrecto, me pido otro nuevo, te equivocaste, 0, ya no quiero jugar, terminó. Entonces ven, ya está. Con este ciclo hemos logrado hacer lo que nos pidió el ingeniero, que es que se repita la pregunta hasta que ingrese un valor correcto. ¿Ok? ¿Se entendió cómo está funcionando? Su silencio me asusta. Auxiliar, ¿me puede volver a explicar? Yo no entendí muy bien. Ya. Antes, ¿alguna vez vieron lo que es este O? Por ejemplo, un I. ¿Sí? ¿Saben, no, lo que es eso? ¿O quieren que les explique cuál es la lógica detrás del O, del I, del NOT? Está bien si nos explica. Ya. Sí, Auxi. Voy a abrir una pizarrita y esto es importante que lo comprendan y así vamos a entender mejor esta línea. Ya. Hasta el momento nosotros recuerdan que les dije que teníamos estructuras de control, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todas las estructuras de control tienen algo en común, que es una pregunta, ¿verdad? Una pregunta, que puede ser verdadera o falsa. Hasta el momento, en todos nuestros ejercicios nosotros hemos visto preguntas únicas, o sea, solo es una pregunta, ¿no? A es igual a 0, A es menor que 10,
A es mayor que 0. Aquí hay una pregunta, pero está medio camuflada, pero ya después van a ver dónde está la pregunta. Pero lo que voy es que siempre hay una pregunta en las estructuras de control. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo necesitara hacer dos preguntas? No sé, digamos que tú estás controlando la entrada en una fiesta, digamos. No, a ver, digamos que estás controlando la entrada a los juegos de niños, ¿no? Y donde tienes que decir, para poder entrar tienes que ser mayor de 5 años, pero tienes que ser también menor de 15, ¿no? Porque son más o menos las restricciones que te ponen los juegos de niños, para que no los estés rompiendo. O te ponen, no tienes que medir más de 1 metro, pero no más de 1,50, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, son dos preguntas. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Es lo que se les llama como operadores lógicos. Y tenemos 3. ¿Cuáles son? AND. Uy, esto a ver si puedo dibujarlo. Chale, no voy a poder dibujarlo. Voy a poner así más. AND. OR. Y NOT. ¿Ok? Estos son los 3. Hay muchos más en lógica matemática, pero en programación casi todos los lenguajes solo manejan estos 3. ¿Ok? AND, el mismo nombre lo dice, por suerte en programación todo casi que se autoexplica. AND o el I. OR o O, ahí. Y el NOT o NO. ¿Ok? Más o menos ya se están dando una idea de para qué sirven. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes que hacer dos preguntas? Utilizas estos condicionales. ¿Y cómo funcionan? Es lo que se llaman las tablas de verdad. Si tú, por ejemplo, pones... vamos a dibujarlo acá. Valor 1 le vamos a poner, ok, valor 1. AND. Espérate, esto lo vamos a poner mejor aquí. A y B, ok. A y B, ok. Entonces, digamos que A es una pregunta y B es otra pregunta. ¿Cómo funcionan? Si es que en el cole han llevado había las tablas de verdad, ¿verdad? Recuerden, entonces verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, cuando tú pones una pregunta aquí verdadera y otra verdadera y estás utilizando el operador AND, que esto es un operador, es como por ejemplo decir A más B, ¿ok? Esto te da un resultado, exactamente lo mismo acá, A y B. Si ambos son verdad, el resultado es verdad. En todos los demás casos es falso. ¿Ok? Entonces, si ambas sentencias A y B son verdad, el resultado va a ser verdad. Si una de las dos es falsa o las dos, el resultado va a ser falso. ¿Ok? Eso es simplemente el AND. El OR es muy parecido. Vamos a hacerlo acá. A, B. Vamos a copiar esto. OR. Y vamos a ponernos aquí la pizarrita, etcétera. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Por qué pongo esta combinación? Si se dan cuenta, son todas las combinaciones posibles de verdad y falso. Falso, verdadero, falso. ¿Cuál es la diferencia entre el AND y el OR? Uy, me quedo sin espacio. Vamos a hacer aquí el resultado, ¿ok? Si cualquiera de los dos es verdad, el resultado es verdad. Solo si los dos son falsos, el resultado es falso, ¿ok? Son las famosas tablas de verdad. Como les digo, operadores lógicos hay muchos, creo que son 15, tal vez más. Pero en programación solo utilizamos 3, AND, OR y NOT. ¿Cómo funciona el NOT? El NOT es el más facilito de todos. Simplemente lo va a invertir. Entonces, si esto era verdadero, lo va a hacer falso. Si era falso, lo va a hacer verdadero. ¿Ok? Y ya está. Entonces, esas son las famosas tablas de verdad y los operadores lógicos, AND, OR y NOT. Todos los lenguajes los tienen, muy pocos, por no decir casi ninguno, tienen otros operadores lógicos. ¿Qué lenguajes, digamos, tendrán otros operadores lógicos como el XOR, OR excluyente, NAND y miles de cosas que se han inventado? Son los lenguajes enfocados a la matemática, ¿verdad?
Pero como les digo, lenguajes de programación típicos, como los que nosotros manejan la mayoría del tiempo, a no ser que se vayan obviamente a la zona de investigación o de, no sé, inteligencia artificial y matemática, yo qué sé, lo más probable es que los únicos operadores que vayan a manejar sean estos tres: add or not. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacernos aquí un ejemplo chiquitito. Ejemplo. Vamos a hacernos con el sí entonces. Y lo que dijimos: definir edad como entero, leer edad. Y aquí dijimos que, por ejemplo, lo que les dije para entrar al parque de niños, tienes que ser mayor de 5 pero menor de 15. Son dos preguntas. Entonces decimos: tienes que ser mayor de 5 y tienes que ser menor de 14. Entonces escribir: puedes entrar. Escribir: no puedes entrar. Entonces ejecutamos. Me falta el punto y coma. Entonces, por ejemplo, ponemos 20 y me dicen no puedes entrar. Ponemos 2, me dicen no puedes entrar. Ponemos 10, puedes entrar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir ambas condiciones, ¿verdad? Este tiene que ser verdad y este tiene que ser verdad. Y si yo pongo 10, edad es mayor que 5, 10 es mayor que 5, sí. 10 es menor que 14, sí. Entonces ambos se están cumpliendo. Volvemos a nuestro ejemplo. El valor, si el valor es menor que 2 o es mayor que 12, el ciclo se vuelve a repetir, ¿verdad? Porque significa que ha puesto un valor incorrecto. Si ha puesto un valor menor que 2 y es un valor incorrecto, o si ha puesto un valor mayor que 12, ha puesto un valor incorrecto, entonces tenemos que volver a repetir el ciclo. Y por eso utilizamos el OR. También pueden utilizar el otro símbolo que les puse. No sé por qué se ponen como dos veces. Bueno, vamos a dejar como OR. Pero vamos a ver si aquí se puede poner. Bueno, por algún motivo no me deja poner los dos palitos. Pero todos los lenguajes de programación, o la gran mayoría, el OR lo manejan así. AND es este. OR es este. Y el NOT es este. El signo de interrogación, de admiración, perdón, invertido. Esto lo vamos a borrar. Entonces, ahora se entiende un poco mejor cómo está funcionando esto. Ok, ¿alguna duda más? Que ya no nos queda mucho tiempo. Sí, creo que lo que faltaba es que muestre qué número se ha generado, la suma de los dos dados. Ok, Imprimir igual. vamos a colocar eso entonces. Solo en caso de que te equivoques es necesario mostrar, ¿no? Porque si has acertado, obviamente es el mismo número que has puesto. Bueno, aquí escribir. Vamos a poner, el número era, coma, suma. Entonces vamos a ejecutar. Deseas escribir, escribe 1, por ejemplo 5. Te equivocaste, el número era 9. Esperen, vamos a ponerle aquí un espacio para que sea mejor. Ponemos 1, me dice ingresa un valor, por ejemplo 7. Me dice te equivocaste, el número era 9. Vamos a seguir jugando, vamos a poner 9. Bueno, 8. Te equivocaste, el número era 2. Vamos a seguir jugando, por ejemplo 7. Te equivocaste, el número era 8 y ya está. Quisiera acertarle alguno, pero dudo hacerlo. El número era 4, pero bueno, 0 y ya está. Ahora, lo que dijimos antes, ¿verdad? Si ingreso un número que no sea 1 o 0, la lógica es exactamente la misma. Así que eso pueden hacerlo ustedes también a forma de practicar. ¿Alguna última duda? Porque tenemos un minuto. Claro, ¿qué duda tenías? De ese, ¿cómo podría guardarlo? Si ya lo terminé en allí, ¿cómo podría guardarlo? ¿Este archivo?
Sí, Ok, le das aquí a archivo. Y bueno, pero te refieres a eso, ¿no? Te refieres a guardar todo este algoritmo, ¿no? sí. Ah, ya. Archivo, le das a guardar y te va a pedir un lugar donde lo guardes. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Y le pones el nombre que quieras. El nombre que te lo va a poner por defecto es el que has puesto acá. Pero lo puedes cambiar, no hay ningún problema. Por ejemplo, le vamos a poner, no sé, Pepito, lo que sea. Entonces le das a guardar. Y si vas a tu escritorio, bueno, yo lo guardo en mi escritorio. Se ha creado este archivo. Tú le haces doble clic. Y... Ah, ok, no es capaz de abrirlo. Entonces vas a tener que poner pcint. Archivo. Abrir. Buscas donde lo hayas guardado. El mío está en el escritorio. Y aquí está Pepito. Le doy a Open. Y aquí está el algoritmo que acabamos de crear. Ok. Y ya está. Esto lo vamos a borrar para que luego se los pueda subir con el nombre correcto. Ok, ¿alguna otra duda? A ver si de la práctica, el ejercicio uno creo que no lo he entendido bien más o menos qué es lo que pide. A ver, tarea 1. Declara variables con todos los tipos de datos en pcint y pide valores para cada uno. Ok, te voy a mostrar un ejemplo. ¿Cuáles son los tipos de datos? Hemos dicho que hay varios. Entonces lo que te está pidiendo la tarea es bastante sencillo. Definir, por ejemplo, A como entero. Y luego haces leer A. Y ya está. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero con todos los tipos de datos que hay. Entero, carácter, número, real, booleano, etcétera. ¿Ok? Ah, ya, está bien, gracias. Oxy. Sí, eso es todo lo que hay que hacer en la 1. Casi lo arruino. Ya. Ok, ahora sí ya nos quedamos sin tiempo. Entonces nos vemos el siguiente sábado. Sí, siempre les dejo práctica. ¿Ya tienen fecha de examen? No todavía, ¿verdad? No. Ya. Vale, nosotros vamos a seguir practicando. Mucho del temario nos falta. Hemos avanzado también bastante harto nosotros. Así que vamos a terminar de practicar todavía. No se preocupen. Bueno, voy a dejar de grabar. Ya saben que la clase siempre se nos sube más rato.